Una extraña enfermedad hace temer a la policía que se trate de un acto criminal. El móvil era lo más extraño porque los hechos no sugerían motivos. Pero surge un sospechoso. Era todo un personaje. No sabe anudarse los zapatos. Una investigadora arriesga su vida para resolver este inquietante misterio. Había que ser muy precavida. Tenía 2 niños y un marido en casa. Podía afectar mi vida y la vida de mi familia. En octubre de 1988, Peggy Carr, de 41 años, es trasladada de urgencia a un hospital de Florida. Entre otros síntomas sufre dolores pectorales, náusea y ardor en los pies. Los pies le dolían horriblemente. Intenté darles un masaje y le dije que iba a ponerlos en remojo en agua caliente, pero ella no quería nada. Nada podía aliviar el dolor. Nos preguntábamos qué había comido, si le había picado algún insecto, si había estado en el bosque o en los cañizales, si había tenido fiebre. Los análisis de laboratorio no revelan ninguna enfermedad ni infección. Pero en pocos días, su estado empeora. Peggy no puede abrir los ojos ni hablar. Luego se queda paralítica. Hablamos con su marido y no pudo darnos ninguna información más concreta sobre lo que le había ocurrido a Peggy. 2 días más tarde, el misterio todavía se oscurece más cuando el hijo adolescente de Peggy, Dwayne, y su hijastro, Travis, son hospitalizados con los mismos síntomas. Nadie puede tocarte los pies. Es horrible. Es como si alguien te los estuviera apretando con unas pinzas, con agujas. Luego, los médicos observan otro síntoma en Peggy y los chicos. En cierto momento nos dimos cuenta de que se le caía el pelo. No eran solo unos cuantos cabellos, estaba perdiendo una cantidad excesiva. Se me caía el pelo a mechones y me daba vergüenza. Entonces le pedí a mi padre que me afeitara. Travis estaba sentado en la otra cama y parecía un paciente de cáncer. Entonces pensamos que podía tratarse de envenenamiento con toxinas o metal. Los análisis de sangre confirman las sospechas. Vino el médico y me dijo, os han envenenado. Pero ningún miembro de la familia Carr sabe cómo o por qué. ¿Quién querría envenenarnos? No tenemos enemigos. Me quedé de piedra, no podía creerlo. El veneno era el talio, un metal inodoro e insípido que se empleaba en los matarratas hasta su prohibición en los 70. Estábamos asombrados. No había visto nunca nada igual. Este envenenamiento puede producir el coma. Los médicos también encuentran rastros de talio en el marido de Peggy, Pai, y en su nieta. Y lo notifican a la oficina del sheriff del condado. De entrada siempre piensas lo peor. ¿Cuántas personas más habrá que hospitalizar por esta intoxicación con metal pesado? Debíamos trabajar rápidamente para descubrir si alguien más estaba en peligro. Los investigadores se centraron en la zona alrededor de la casa de los Carr. Concretamente allí hay kilómetros y más kilómetros de naranjales. ¿Quizás sería un pesticida o un fertilizante? Sospechaban que fuera algún producto aplicado a los naranjales que afectaba a la gente. Aquí todo el mundo está en el negocio de los cítricos, o sea que todo el mundo pensó que era una tragedia. Pero en ningún naranjal aparecen rastros de talio. Las autoridades sanitarias investigan el restaurante donde Peggy trabajaba y las minas donde trabaja su marido. Nada. Analizan el lago detrás de la casa de los Carr. Tampoco allí, ni rastro de talio. Finalmente, recogen muestras en el interior de la casa. Si las botellas o los paquetes estaban abiertos, tomábamos una muestra. Tomamos muestras de los artículos del baño como dentífrico, crema hidratante, espuma de afeitar. Preocupados por no dejar nada de lado, incluso toman una muestra de la tarta nupcial del congelador y un objeto final de la cocina. En el suelo, bajo el armario, había un pack de botellas de Coca-Cola. Habíamos tomado muestras de todo. Era el último repaso. Entonces dije, bueno, ¿por qué no nos las llevamos también si nos hemos llevado todo lo demás? Recogen más de 400 muestras en la casa. Mientras, la opinión pública empieza a reflejar el miedo a una contaminación general. La comunidad estaba asustada. Colaboramos estrechamente con los medios de comunicación y la gente del barrio para calmar sus temores. Creo que eran conscientes de que la opinión pública pedía respuestas. La gente quería saber si corrían peligro o no. Tras 3 meses se reciben los análisis. Estaba en las Coca-Colas. Las botellas, aparentemente intactas, contenían niveles muy altos de talio.
Con cada sorbo de Coca-Cola que tomaba Peggy, el veneno se acumulaba en su cuerpo. Pero, ¿cómo había llegado el talio a las botellas? Pensamos en el episodio con el Tylenol de hacía años y en qué otros lugares podía extenderse el veneno, no tan solo en el condado, sino en el estado o la nación. 2 semanas después de ser diagnosticada, Peggy entra en coma. A continuación veremos cómo los detectives encuentran un posible sospechoso. Han pasado 2 meses desde que Peggy entrara en coma. Sus hijos adolescentes están muy graves, intoxicados con talio. Cuando se demostró que el talio procedía de las botellas, fue evidente que alguien lo había puesto, y el caso se convirtió en una investigación criminal. Pero ¿cuántas botellas envenenadas estarían en circulación? La manipulación de alimentos es delito federal, y por lo tanto, el FBI encarga una investigación especial a Brad Brecky. Su primer paso, investigar la planta de embotellamiento más cercana. Era físicamente imposible manipular el producto de la fábrica, pero mediante el código de barras de las botellas pudimos encontrar la pista de la tienda donde fueron compradas. Tampoco teníamos constancia de que otras personas hubieran enfermado en todo Florida, ni en la red de distribución de esas botellas. El FBI llega a la conclusión de que el veneno ha sido introducido en el refresco después de su compra. Entonces nos dimos cuenta de que estaba dirigido contra la familia. Buscamos posibles motivos relacionados con su matrimonio, su seguro de vida, esas cosas que normalmente investigarías si una persona tiene problemas. Pero nada incrimina al marido. Tampoco era lógico porque los 2 chicos también estaban enfermos y uno de ellos era en realidad hijo de Pai. El propio Pai había consumido talio porque había utilizado Coca-Cola para prepararse un combinado. Además, Pai no tiene ninguna formación química. Quien quiera que fuera el autor, sabía lo que hacía. Entonces, el FBI inicia unos experimentos para ver si pueden reproducir el veneno. Llevaron a cabo algunas pruebas para determinar bajo qué forma se había introducido el talio, si era nitrato o cosas así. Una forma de talio cambia el color de la Coca-Cola. Otra deja residuos en el fondo. Pero si se añade nitrato de talio, nadie puede detectarlo. Habría sido muy fácil de disolver. También es incoloro, inodoro e insípido cuando se mezcla con la Coca-Cola, de manera que quien lo consumiera no lo detectaría. Se trataba de alguien con un alto coeficiente intelectual con formación química. ¿Por qué llegaría alguien hasta tales extremos para dañar a los Carr? Yo sabía que alguien lo había hecho aposta. No era culpa de la Coca-Cola. De eso estuve seguro desde el principio. Entonces solo intentaba pensar quién podía haberlo hecho y no se me ocurría a nadie. Ya puedes imaginarte, los rumores corrían como el fuego y todo el mundo tenía una teoría, pero nadie sabía lo que sucedía. El móvil era lo más extraño de este caso, porque los hechos no sugerían ningún motivo. Pero entonces, uno de los hijos recuerda una nota de amenaza recibida 4 meses antes del envenenamiento. Pai se lo tomó a broma. No avisamos a la policía ni nada. Nota decía, tú y tu supuesta familia tenéis 2 semanas para largaros de Florida o moriréis. Y luego al final ponía, no es una broma. Éramos unos niños y nos reímos de aquella amenaza. También descubren que los perros de los Carr habían muerto misteriosamente años atrás. Ambos perros se habían puesto muy enfermos, se les cayó el pelo y murieron, y Pai les enterró cerca de allí. En realidad intentamos buscar el lugar exacto para desenterrar los perros y analizarlos para ver si presentaban rastros de talio, pero no pudimos encontrar su paradero. Sospechamos que fuera quien fuera el autor, experimentó primero con los perros. A pesar de su importancia, ni la carta anónima ni el incidente de los perros señalan a ningún sospechoso, por lo que la policía sigue interrogando a todo el vecindario, incluido el vecino de la familia, George Trepal. Era increíblemente listo. De hecho, George me ayudó a instalar mi primer ordenador. Yo no había visto nunca uno, aparte de los de las tiendas. Pero aparte de esto, poco más se sabe de ese vecino. Era un tipo raro, solitario. Nunca venía a pedirnos nada, ni siquiera un poco de azúcar. Nunca nos invitaba a sus fiestas, y nosotros tampoco le invitábamos a las nuestras. No éramos groseros ni maleducados con él, ni él lo era con nosotros, pero era raro. La policía solo encuentra en casa a la mujer de Trepal, Diana. Pero un día, Brecky consigue ver a Trepal.
Íbamos de camino a la ciudad para hablar con otra persona, creo que en alturas, pero con nuestro celo policial decidimos pasar por la casa de Peggy y Pai y vimos que George estaba allí, en el camino de entrada. Le hicimos las preguntas rutinarias. ¿Cuánto hacía que conocía a sus vecinos? ¿Qué sabía del envenenamiento? ¿Qué sabía del talio? Y dijo que no sabía nada. Al principio, Trepal parece ser inofensivo. Cuenta a la policía que es informático en la oficina de su mujer y que no está mucho tiempo en casa. Pero cuando le presionan sobre su relación con los vecinos, advierten que se pone nervioso. Estaba visiblemente afectado, aunque los incidentes hubieran sucedido años atrás. Días antes de que Peggy enfermara, los vecinos celebraron una fiesta. George Trepal estaba detrás de nuestros vehículos, bramando, diciéndonos que bajáramos el volumen de la música. Lo hicimos y él nos preguntó si mamá estaba en casa. Le dijimos que no. No, lo sentimos mucho, por favor. No lo volveremos a hacer. No pondremos la música tan alta. Pero su mujer Diana tomó el relevo y se quejó a Peggy por la música demasiado alta de sus hijos. Al cabo de 48 horas, Peggy fue envenenada. En todos los interrogatorios terminábamos preguntando a la gente cuál creían que podía haber sido el motivo para envenenar a la familia Carr. Solo pretendíamos establecer un móvil y casi todos contestaban diciendo que no tenían ni idea, que aquello era algo terrible y muy poco habitual. En cambio, la respuesta de George fue distinta. Dijo que les habían envenenado para que se fueran. Las palabras de Trepal son parecidas a la nota recibida por los Carr. Nadie sabía que teníamos la nota aparte de los familiares más cercanos de Peggy y Pai. Fue el primer motivo que escuchamos que podía relacionarse con una prueba concreta, que alguien podía haberles envenenado para que se marcharan de allí. Los detectives vinculan a Trepal con la nota, convirtiéndole en su principal sospechoso. Como puede imaginar, aquella declaración disparó todas las alarmas. Se encendieron todas las luces rojas y las sirenas empezaron a sonar. Los detectives empiezan a investigar a Trepal y pronto dan con un filón. Ha cumplido condena por montar un laboratorio ilegal de metanfetamina. Había mentido cuando dijo que no sabía nada de química. Ya era sospechoso. Trepal tenía el móvil y los medios para atacar a sus vecinos. Pero los casos de envenenamiento son sumamente difíciles de demostrar. Para que los investigadores puedan montar una sólida acusación, tienen que acercarse mucho más a Trepal. La agente Susan Gorek de la oficina del sheriff será la encargada de vigilar a Trepal. En este tipo de operativo, les vigilas un poco cada día hasta que completas todas las pautas de su comportamiento. Gorek estudia todos los movimientos de Trepal en busca de pistas. Nuestra misión consistía en determinar si había alguna prueba de que podía haber cometido el crimen o alguna prueba de que no lo había cometido. Algo sí queda comprobado, que George Trepal ha mentido de nuevo, esta vez acerca de su trabajo. Pasaba mucho tiempo en casa. Creo que de vez en cuando pasaba por la oficina de su mujer, pero eso no encajaba con lo que había dicho antes. Teníamos un par de factores que no encajaban con lo que nos había dicho en el interrogatorio. La policía no tendrá nunca la oportunidad de oír la versión de Peggy. Muere en marzo de 1989 sin despertar del coma. Peggy agonizó durante 5 meses antes de morir finalmente. Fue una muerte horrible. Una muerte muy dolorosa. Horrible. La policía busca ahora a un asesino, pero eso no cambia el enfoque de la investigación. Gorek y Brecky siguen vigilando a Trepal, incluso inspeccionando su basura. Un día encuentran una pista. Material escrito sobre la sociedad Mensa. Concluimos que tanto él como su mujer eran miembros de Mensa, una organización cuyos miembros deben tener un coeficiente de inteligencia situado entre el 2% más elevado de la población. Luego, Gorek ve anunciado un fin de semana de la sociedad Mensa dedicado a asesinatos misteriosos, durante el cual los participantes deben actuar para resolver los crímenes. El acto programado para abril de 1989 está patrocinado por Trepal y su mujer. Los investigadores se enfrentan a un hombre que planea astutos asesinatos como hobby. Para atraparle, deberán ser tan astutos como él. La policía decide que un agente de paisano asista al fin de semana y trabe amistad con Trepal. Los psicólogos aconsejan que sea una mujer. Normalmente los hombres no se abren tan fácilmente con sus amistades, pero sí sabemos que los hombres tienen egos y testosterona, y que les gusta impresionar a las mujeres.
La tarea recae en Susan Gorek. Suponíamos que solo tendría que cumplir aquella misión durante el fin de semana. Le proporcionan el perfil psicológico de un envenenador. Es un tipo de persona que rehúye las confrontaciones directas como tiroteos o ataques con arma blanca. Prefieren observar a distancia y poner en marcha el envenenamiento sin estar presentes. La pusimos en una situación muy peligrosa. Había sido un crimen cobarde, muy parecido a la colocación de una bomba de control remoto. La hicimos colaborar estrechamente con el psicólogo, que pasó mucho tiempo trabajando con Susan sobre los puntos débiles y los puntos fuertes de George Trepal, lo que ella debería decir para manipularle y hacerle abrirse y hablar. Gorek asumió la identidad de una persona que comparte el interés en asesinatos. Es muy inteligente y con carencias emocionales. La estrategia de Susan consistía en hacerse pasar por alguien cordial. 2 de marzo de 1989. Querido George, esta carta es para solicitar más información sobre el inminente... Pretendiendo ser su alter ego, Sherry Wynn, Gorek le escribe una carta. Mi vida ha consistido en años de abnegado servicio a mi pérfida pareja. Sherry Wynn era la mujer de un abogado abusador y muy vulgar. Tenía miedo de él. En realidad, Sherry había huido de él y por eso se encontraba en Florida. Él vivía en Texas y ella buscaba trabajo o un estilo de vida distinto. Comuníqueme si tengo posibilidades de participar en el fin de semana. Atentamente, Sharon Sherry Wynn. Para atrapar a un asesino, Susan Gorek está a punto de empezar a jugar al peligroso gato y el ratón. Un mes después de que Peggy muriera, Susan Gorek adopta una identidad falsa para cerrar el cerco alrededor del principal sospechoso, George Trepal. Bajo el nombre de Sherry Wynn, la mujer maltratada de un abogado asiste al fin de semana dedicado a los asesinatos misteriosos patrocinado por Trepal. Estuvimos en el fin de semana, y digo estuvimos porque también vino otro agente de paisano. Mi principal objetivo era observar a George Trepal para ver si podía establecer algunas de sus costumbres. Es una estrategia muy peligrosa. Si esta persona es tan inteligente como parece, corres más peligro que en un operativo de vigilancia tradicional. Podía ser muy peligroso. Podía ser mortal. Gorek lleva meses siguiendo a Trepal y le preocupa la posibilidad de que el sospechoso la reconozca. Cuando llegué al lugar donde se celebraba el fin de semana para inscribirme y pagar, George estaba allí sentado detrás de una mesa. Fue un momento muy tenso para mí porque necesitaba ver su reacción, comprobar si mostraba alguna señal de haberme visto antes. Y no fue así. Me entregó un paquete con toda la información del fin de semana. Consistía en representar varios asesinatos que los miembros de la asociación intentan resolver. Susan Gorek, ahora conocida como Sherry Wynn, participa en la búsqueda. Representaron varios asesinatos. Estaban muy bien planificados. En cada caso se habían recibido notas de amenazas enviadas desde la sala de la organizadora y tú tenías que estudiarlas. Había autopsias e información sobre las autopsias para que pudieras determinar de qué tipo de asesinato se trataba y quién lo había hecho. Sin embargo, ella no pierde de vista a un sospechoso real. Durante aquel fin de semana pude observar con detalle a George Trepal y a su mujer Diana, pero hablé mucho más con él. Ella parecía congeniar mucho más con el resto de los asistentes. Sherry cuenta a Trepal que quiere mudarse a Florida para alejarse de su marido. Cuando le dije que buscaba un lugar donde vivir, me dijo que su casa iba a estar en venta porque ellos querían mudarse. A la semana siguiente fui a su casa. Era una oportunidad excelente. Me invitó a pasar y me enseñó la casa. Mientras recorre la casa, Trepal cuenta a Sherry que Alturas es un lugar tan seguro que nadie cierra con llave. No menciona que sus vecinos de al lado han sido envenenados. George me habló un par de veces acerca de los vecinos de al lado, los Carr. Y cuando hablaba de ellos notabas que no le gustaban, que les tenía manía, que se sentía superior a ellos. Una de las cosas más importantes que descubrí acerca de él es que no le gustaban los niños. No le gustaba cualquier cosa que escapara a su control. A veces le veía 2 veces por semana, pero luego podía pasar un mes sin verle. Gorek intenta recabar toda la información posible sin alertar a Trepal. Descubrí que en realidad era una persona muy interesante. Si le dabas un tema cualquiera, podía hablar durante horas sin interrupción y te lo explicaba todo hasta el más mínimo detalle.
Fingía admirarle mucho y escuchaba todo lo que decía. Cuanto más consigue que hable, más información revela. Cuando le conocí, me dijo que estaba licenciado en química y psicología. No tenía reparos en jactarse de todo lo que sabía. Me contó que había fabricado ciertas drogas y las había introducido en unas galletas Oreo. Luego había atravesado el país con un amigo hasta California. Le daban las galletas a los autoestopistas que recogían en el camino y se divertían observando los efectos alucinógenos de las galletas. Trepal parece estar confiándose, pero Gorek no baja la guardia. Cada vez que me encontraba con George, estaba alerta ante cualquier reacción por su parte para ver si había el más mínimo atisbo de que algo había cambiado. Quizá me había reconocido, quizá había descubierto algo, pero nunca observé nada. Los primeros minutos siempre estaba muy tensa, intentando descubrir lo que pensaba. La policía sabe que está jugando con fuego. Si descubría que Susan era una agente encubierta de la oficina del sheriff, acabaría también envenenada. No es el tipo de persona que se pone furiosa y se marcha dando un portazo o se le acerca y le da un bofetón. Su reacción sería subir otro listón en ese juego. La policía planifica cuidadosamente cada uno de sus pasos. Cuando se trata de una operación encubierta, te implicas a fondo, se estudian a fondo todo tipo de posibles situaciones. Cuando Sherry se queja de su maltratador marido abogado, George le da un extraño consejo. Me sugirió, por ejemplo, que acusara a mi marido de pedófilo para arruinarle la carrera. También me proporcionó todo un paquete de información sobre cómo desaparecer, adoptar una nueva identidad y me enseñó cómo hacerlo sin dejar rastro. Me dio toda una lista de cosas que ningún amigo normal y corriente te habría dado. Sus sugerencias encajan con el perfil de un envenenador, alguien que hace daño a distancia. Gorek le sigue el juego. Queridos George y Diana, os mando algunas fotos del fin de semana Mensa. Espero que os gusten tanto como a mí. Gorek ha obtenido mucha información sobre el sospechoso y se ha ganado su confianza. Ahora ha llegado el momento de que Sherry busque ayuda. Mi problema, le dije, era que mi exmarido quería ver la propiedad antes de darme su visto bueno para la compra de la casa. Le expliqué que mi nueva casa sería lo único que sacaría del acuerdo de divorcio. Yo le había hablado de mi marido como de un abogado muy vulgar y extrovertido, muy vagado de sí mismo y muy condescendiente hacia mí, y muy abusivo. El agente Lawton representará el personaje del marido de Sherry, Richard. La excusa para ir a su casa era, por supuesto, que estábamos a punto de divorciarnos y que como parte del acuerdo de divorcio yo estaba dispuesto a financiarle la compra de una casa nueva. Dimos una vuelta por la casa. Richard hizo algunos comentarios muy denigrantes acerca de la casa y acerca de mí. Comentarios del tipo: debes estar loca pensando en comprar esa casa. Creo que dije más o menos que aquella casa era una mierda en presencia de George, para que pudiera oírme. No le di ni un apretón de manos cuando nos presentaron. Básicamente le ignoré todo el rato. Y él se limitó a alejarse y a mantenerse lejos de nosotros durante toda la visita. La policía montó otro encuentro entre Richard, Sherry y Trepal en el aeropuerto de Tampa. Yo tenía que gritarle y empezar a insultarla delante de todo el mundo. Montar un verdadero escándalo. Creo que dijo algo así como, ¿por qué está tu marido aquí? Pero quizá dijo algo más, no sé. En todo caso me di la vuelta y de repente George había desaparecido. Eso confirmó su rechazo total a las confrontaciones. Ni siquiera cuando había prometido ayudar a una amiga era capaz de hacerlo. No podía. Tenía que soltar toda su agresividad desde lejos. Era un cobarde. Los indicios que señalan a Trepal son cada vez más contundentes. Es químico, sabe de drogas y encaja con el perfil, pero no basta para detenerle. Teníamos pequeñas piezas sueltas, pero no habíamos conseguido ninguna declaración suya ni nada que le involucrara. Para avanzar en la investigación, la policía tiene que introducirse en casa de Trepal. Susan Gorek es la agente encubierta que debe atrapar al asesino de Peggy Carr. Hace ya 9 meses que ha trabado amistad con George Trepal, bajo su papel como Sherry Wynn, quien ha abandonado a su marido maltratador. Al cabo de unos meses me di cuenta de que me costaba recordar todo lo que le había dicho.
Cuando sabía que iba a encontrarme con él, tenía que repasar las transcripciones de todas nuestras conversaciones para no olvidarme de nada de lo que le había dicho. Tenía que ir con mucho cuidado y cometí ciertos errores en un par de ocasiones. En una de ellas recuerdo que sentí verdadero pánico. Estábamos hablando de trabajar con la madera y de dónde podía comprarla, y yo le dije que normalmente la compraba en Scotties, que es una cadena de tiendas de Florida. Pero no había comprobado si también existían en Texas y de repente me asusté muchísimo pensando, oh Dios mío, ¿y si él lo ha comprobado? Cuanto más dura una operación encubierta, más difícil y peligrosa es. Las operaciones encubiertas se convierten en algo muy emocional. Te implicas a fondo. Ella tuvo que trabar verdadera amistad con él. Es la única manera de obtener su confianza. O sea que, por un lado, ella intenta identificar y comprobar si es el verdadero asesino. Y por el otro, tiene que pretender ser una verdadera amiga. La seguridad de la agente preocupa a los detectives. Trepal es un hombre muy inteligente y precavido. Si sospecha, puede golpear sin preaviso. Una de las cosas que siempre debíamos tener en cuenta durante la operación era cuando ella tenía que ir al baño, porque a menudo estaban en un restaurante y él podía manipular su comida o su bebida. Era tan listo que podía hacerlo sin que nadie se diera cuenta. No podíamos bajar nunca la guardia. Estábamos siempre preocupados por ella, pero nosotros solo éramos el equipo de apoyo. Ella era la que daba la cara. Casi un año después de la muerte de Peggy Carr, los detectives tienen por fin una oportunidad. Los Trepal se mudan, de manera que Sherry Wynn se presenta para alquilar la casa. Según la legislación, cuando alquilas una casa, puedes hacer lo que quieras. Está bajo tu control. Sabíamos que a George le gustaba guardarlo todo, o sea que cabía la posibilidad de que hubiera dejado residuos. Mandamos varios equipos de investigadores y científicos y sacamos muestras de literalmente cada centímetro cuadrado de aquella casa. Nuestro único objetivo era encontrar rastros de talio. En el garaje encontramos pequeños frascos de productos químicos. Todo se envía al laboratorio del FBI. Tardarán meses en analizar todas las muestras. Mientras tanto, la policía sigue adelante con su investigación. Nos temíamos que no apareciera ni rastro de talio. Nos temíamos no encontrar ninguna prueba en la casa. Teníamos que mantener la relación con George. Era todo un reto. Había conocido a tantos amigos suyos que tenía que ir con mucho cuidado. No pude llevar mi anillo de boda durante un año. No podía salir con mis hijos porque lo más probable es que un niño pequeño te llame mamá de repente, y a él le había dicho que no tenía hijos. Podía poner en peligro mi vida y la de mi familia. Pero Corey había ido demasiado lejos para abandonar ahora. Se me empezaban a agotar las ideas, las situaciones, para pillarle. Se había mudado a otro condado y eso nos lo ponía todavía más difícil. O sea que solo podía hablar con él por teléfono. Un mes después de que Sherry se mudara a casa de los Trepal, la policía decide aumentar la apuesta y presionarle acerca del envenenamiento. Creo que te olvidaste de decirme algo. ¿De qué se trata? De lo que había ocurrido en el vecindario. Mucha gente me ha metido miedo en el cuerpo. Sí, alguien fue envenenado en la casa de al lado. No parece preocuparte mucho. ¿No os mudaríais por eso? Oh, no. Al parecer, solo fue una venganza personal. No iban por ahí envenenando a todo el mundo. Ahí estaba. Había manifestado que el ataque estaba dirigido específicamente contra esta familia, y eso casi nadie lo sabía. Llamaba la atención que le diera tan poca importancia, sabiendo cuánto le gustaban las historias de asesinatos y suspense. ¿Por qué no me lo había mencionado? Sherry comunica a George que la policía se ha presentado en la casa y ha preguntado por él. Se quedó mirando nuestras tarjetas de visita y no sabía qué decir. Como ella insistía en hacerle hablar, al final dijo: Espero no ser el sospechoso principal. Podría ser todo un lío. Sí, me imagino. Fue la única vez en que habló con ella del tema del envenenamiento en la casa de al lado. Al cabo de unos minutos, se van. Son las 11:30 y él se marcha. Está muy preocupado. 4 meses después del registro en la casa, llegan los resultados. Hablé con el laboratorio del FBI y ellos empezaron a cantarme los resultados, todo el listado, uno detrás de otro, y de repente dijeron: y en el frasco marrón con el tapón rojo hemos encontrado nitrato de talio. Llamé a Susan y le dije que había hablado con el laboratorio del FBI y le hice exactamente lo mismo que me habían hecho a mí. Iba repasando la lista diciendo: nada, negativo, frasco marrón con tapón rojo, nitrato de talio, y luego leí el siguiente resultado.
Le dije, ¿estás de broma? Llegados a este punto había perdido la esperanza. Y él me dijo, acaban de llamar por teléfono, han encontrado talio. Se puso a gritarme, dime la verdad, ¿lo dices en serio? Y le dije, sí, es nitrato de talio, Susan. Lo has conseguido. Los investigadores tienen la prueba para incriminarle, pero ¿será suficiente para declararle culpable? Más de un año después de que Peggy Carr muriera envenenada, los detectives tienen suficiente evidencia para detener a George Trepal. Le telefoné para que los agentes pudieran acercarse. Lo hicimos así por motivos de seguridad y para que estuviera en casa. Trepal es acusado de asesinato e intento de asesinato. Nadie me llamó, nadie me dijo nada. Lo vi en el telediario, como todo el mundo. Vi cómo sacaban del coche a George Trepal, con un mono color naranja para meterle en la cárcel del condado. Ahora le toca a la fiscalía convencer a un jurado de que es un asesino. No será fácil. Incluso el hijo de Peggy cree que la policía se ha equivocado. Dije, han detenido a un inocente. Ese tipo no le haría daño a una mosca. Es imposible que haya podido hacer eso. Trepal no hace ninguna declaración, ni siquiera cuando su supuesta amiga Sherry Wynn se identifica como la agente Susan Gorek y le presenta una orden judicial para obtener unas muestras. Le entregué la orden y le dije, George, soy la agente especial Susan Gorek. Trabajo con la oficina del sheriff y he venido a presentarte esta orden judicial para que me des muestras de tu escritura. Y él me miró y dijo, bien, y me sonrió. El nuevo domicilio de Trepal proporciona nuevas pruebas. En el registro encontramos libros sobre venenos y sobre el talio. También confiscaron una caja de destornilladores de alta precisión y el libro de Agatha Christie, El caballo pálido, la historia de un envenenador que contamina comida con talio y la deja en el umbral de sus víctimas desprevenidas. Para formular su acusación, la fiscalía tiene que resolver un nuevo misterio. ¿Cómo consiguió Trepal abrir las botellas de Coca-Cola sin que nadie se diera cuenta? Necesitaban tener algún tipo de teoría sobre cómo se había cometido el crimen y demostrar que el sospechoso había podido hacerlo con las herramientas que tenía en su casa. Las botellas contaminadas estaban cerradas con chapas dentadas, muy difíciles de abrir sin doblarlas y todavía más, colocarlas de nuevo. El agente Cadigan había determinado que las chapas habían sido manipuladas. La parte inferior de cada chapa presentaba ciertas marcas que indicaban que habían sido manipuladas de alguna manera. Intenté repetir lo que el sospechoso podía haber hecho y utilicé el destornillador de precisión de 5,64 pulgadas y el de 3,64. Los inserté por debajo del borde, por el borde dentado de la chapa. La levanté ligeramente haciendo palanca y luego volví a tapar la botella. Nadie se hubiera dado cuenta a primera vista, a menos de saberlo. La detención de Trepal deja estupefactos a todos. Unos amigos suyos dijeron, es genial, pero no sabe abrocharse los zapatos. Y que era extravagante. Mi personaje es George Trepal, pero mi verdadero nombre es el más grande. Antes del juicio, salen a la luz más detalles de su lado oscuro. Cuando estaba en la universidad siempre tenía miedo de que la gente entrara en su cuarto y se enfadaba muchísimo si lo hacían. Entonces le acusaron de haber untado la manija de su puerta con alucinógenos que al tocarlos penetraban en la mano. Así, quien intentara abrir la puerta en su ausencia pillaría un colocón involuntario. En enero de 1991, George Trepal comparece ante el tribunal. El asistente del fiscal, John Agüero, se encarga de la acusación. Mi enfoque en este caso fue que tenía que limitarme a demostrar que nadie más tenía el móvil, la oportunidad y la capacidad para cometer ese crimen. Agüero cree que el envenenamiento estuvo motivado por la pelea entre la mujer de Trepal, Diana, y Peggy Carr. La última trifulca tuvo lugar solo un día o dos antes de que se produjera el envenenamiento. Diana se había presentado en casa de los vecinos para que los chicos bajaran el volumen de la música. Estaba muy furiosa porque Peggy le había dicho que ya no pensaba decirle nada a sus hijos, que la música no estaba tan alta y que sería mejor que se acostumbraran a tenerlos de vecinos. Eso había indignado a Diana y creo que regresó a su casa y le dijo a George, a ver si solucionas ese problema. Y él lo hizo. Las pruebas contra Trepal tejen una siniestra historia. Se presenta ante el jurado el nitrato de talio encontrado en casa de Trepal, junto con los manuales sobre venenos, la amenaza de muerte anónima y las grabaciones de la policía donde expresa su preocupación de ser el principal sospechoso. La defensa describe a su cliente como un excéntrico inofensivo, un friki. Sin embargo, la acusación demuestra que encaja con el perfil de un envenenador.
George Trepal es realmente malvado. Sabía lo que iba a hacer. ¿Podrá la acusación convencer al jurado? El juicio de George Trepal se prolonga 2 semanas y media. Pero el jurado solo tarda 6 horas en emitir su veredicto de culpabilidad por el asesinato de Peggy Carr y el intento de asesinato de su familia. El fiscal John Agüero pide la pena capital. Para pedir la pena de muerte, la Fiscalía debe poder demostrar un factor agravante como mínimo. Obviamente, era una forma horrible de matar a alguien, de poner en peligro a toda una familia. Hasta la niña pequeña presentaba rastros de tallo, pero a él no le importaba. Tenía la inteligencia necesaria para saber el peligro que introducía en aquel hogar. George Trepal es condenado a muerte. Tras 15 largos meses de trabajo clandestino, la entrega y determinación de Susan Gorek ha dado sus frutos. No conozco a nadie que haya realizado una misión encubierta como esa durante tanto tiempo. Me parece extraordinario que ella pudiera hacerlo. La admiro mucho por ello. De no ser por ella, nunca lo hubiéramos conseguido. Fue gracias a ella, a su perseverancia, su valentía. Pero nadie acaba de entender el motivo de Trepal para asesinar a Peggy Carr. La razón por la que lo hizo era la música demasiado alta. Quitó la vida de alguien por culpa de la música demasiado alta. Ese es el meollo de la cuestión. No haber conseguido lo que quería inmediatamente. Creo que su ego le hacía sentirse muy superior intelectualmente a sus vecinos. No estoy segura de que su eliminación, para él, fuera un asesinato. Necesitaba controlar. Necesitaba ese control. Y despreciaba profundamente a la gente menos inteligente que él. Después de haberle estudiado tanto, durante tantos meses, creo que para él simplemente había eliminado el problema.